Estados Unidos comenzó como un lugar sin mucha importancia dentro del Imperio Británico, que terminó convirtiéndose en el país más rico y poderoso del mundo, incluso después de tener una cruenta guerra civil y sufrir constantes crisis económicas en sus inicios. Para averiguar por qué, acompáñenme en este breve recorrido a través de la historia y política de los Estados Unidos. No sabemos mucho sobre los primeros habitantes de los Estados Unidos, ni siquiera cuándo aparecieron por primera vez en lo que ahora es territorio estadounidense. La teoría actualmente aceptada es que la edad de hielo creó un puente terrestre a través del estrecho de Bering, que permitió a las personas migrar desde Siberia hace al menos 17.000 años, pero investigaciones más recientes sugieren que podría haber ocurrido mucho antes, y no necesariamente a través de Alaska. Las personas que cruzaron comenzaron entonces a poblar el resto de América y a adaptarse a su entorno. Durante miles de años, esta adaptación dio lugar a distintas zonas culturales que tenían diferentes estilos de vida. Las culturas del noroeste, por ejemplo, vivían principalmente del salmón, las bayas y los mariscos, y son más conocidas por su arte de tótems, que tenía usos tanto culturales como religiosos. Los pueblos del noreste eran seminómadas, vivían de la caza, frijoles, maíz y calabazas, y vivían en albergues llamados wigwams, o casas comunales según la temporada. La gente de las llanuras era nómada y se movía junto con las manadas de bisontes americanos que proporcionaban la mayor parte de su sustento. La gente de California vivía en grupos mucho más pequeños y se alimentaba principalmente de pescado, bayas y nueces, y especialmente la bellota, que era un elemento básico de su dieta. La gente del sureste vivía del pescado, maíz, calabacitas y girasoles, y era conocida por sus casas circulares y montículos de tierra de los cuales aún sobreviven muchos. Finalmente, la gente del suroeste también dependía de los frijoles, el maíz y las calabacitas, y son más conocidos por sus viviendas en los acantilados que tallaron en las paredes de cañones de Nuevo México, Arizona, Utah, Colorado, etc. Su complejidad jerárquica también difería en todo el país. La civilización más grande y compleja al norte de México fue la que se centró en Cahokia, un asentamiento fundado alrededor del año 650 de nuestra era, en lo que ahora es Illinois, justo al este de St. Louis, que en su apogeo albergaba a unas 1.000 personas. Los historiadores calculan que entre 1 y 2 millones de nativos vivían en el territorio estadounidense actual a finales del siglo XV, las vidas de los cuales cambiarían por completo a la llegada de los europeos en 1492. Esto se debe a que lo que ahora es EU se convirtió en un territorio duramente disputado entre varias potencias europeas, incluidos los españoles, franceses, holandeses, ingleses, rusos e incluso suecos. Los españoles llegaron primero, navegaron hacia el norte desde sus bastiones caribeños y realizaron múltiples expediciones extensas que abarcaron la mayor parte del territorio entre el sur de Virginia y California, así como partes de Alaska. También fueron los primeros europeos en intentar asentarse en el futuro país estadounidense cuando establecieron San Miguel de Gualdape en 1526, una colonia en lo que ahora es la costa de Carolina del Sur. Sin embargo, esta fracasó, así como un sitio jesuita más al norte de Virginia en 1570, la colonia de Ajacán. Así, el dominio español se limitaría a Florida y la mayor parte del suroeste. Estas posesiones españolas nunca fueron tan importantes como sus reductos latinoamericanos, pero fundaron una serie de ciudades, incluido el primer asentamiento europeo permanente en territorio estadounidense, San Agustín, así como ciudades que luego se volverían más reconocidas, como Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Santa Fe, Tucson, Pensacola, San Antonio, etc. Después vinieron los franceses, que también tuvieron una serie de asentamientos fallidos en el siglo XVI en Carolina del Sur y Florida. Francia tuvo que esperar hasta el siglo XVII, cuando su colonia canadiense más consolidada les permitió establecer caseríos en los actuales Michigan, Wisconsin y Vermont, y más tarde, como resultado de su exploración del río Mississippi, asentamientos en los actuales estados de Mississippi y Alabama, además de la joya de sus posesiones americanas, Nueva Orleans en 1718. Rusia, Suecia y los Países Bajos también establecieron colonias. En 1614, los holandeses fundaron Nueva Holanda, una colonia con base en el río Hudson y su capital, Nueva Ámsterdam, más tarde rebautizada como Nueva York. Suecia siguió con sus propias poblaciones a lo largo del río Delaware en 1638, en una colonia que ellos llamaron Nya Sveria o Nueva Suecia, mientras que los rusos reclamaron toda Alaska y tenían fortines en Hawái y uno en California. Sin embargo, para la historia estadounidense futura, las más importantes fueron las colonias inglesas fundadas a lo largo del Atlántico, comenzando con Jamestown, Virginia en 1607 y la colonia de Plymouth en Massachusetts en 1620,
La motivación y el modo de colonización diferían entre todas las colonias europeas, pero se distinguió en especial con las colonias inglesas, que desde muy temprano desarrollaron distintas visiones políticas y culturales. Virginia y Massachusetts, por ejemplo, aunque ambas empresas privadas sancionadas por el rey, tenían fundamentos muy diferentes. Virginia tenía objetivos más comerciales, mientras que Massachusetts tenía como objetivo proporcionar un espacio seguro para practicar el cristianismo de los puritanos, una minoría religiosa en Inglaterra. Esto a su vez conduciría al desarrollo del tabaco y el algodón como cultivos comerciales en Virginia, lo que eventualmente conduciría a la importación desproporcionada de africanos esclavizados, no solo a esa colonia sino también a los dominios ingleses vecinos del sur. La presencia de tantos intereses en competencia condujo naturalmente a conflictos de todo tipo, por un lado entre los nativos y las potencias europeas, y por otro entre los propios europeos. En este último caso, uno de los primeros fue entre holandeses y suecos, el primero de los cuales logró incorporar Nieuw-Sveria a Nueva Holanda en 1655. Este arreglo apenas duró, sin embargo, porque la derrota en una guerra de los neerlandeses a manos inglesas pronto transfirió la colonia holandesa a la autoridad británica en 1674. Los españoles tenían su propio conflicto con Gran Bretaña y Francia por disputas fronterizas en Texas y Florida, pero el combate más grande y violento de estos fue entre los ingleses y los franceses, las potencias más poderosas en ese momento. Durante más de un siglo, a partir de mediados de 1600, lucharon por América del Norte, lo que resultó en múltiples guerras, la más importante de las cuales fue la versión de 1750, conocida en Gran Bretaña y Estados Unidos como la Guerra contra franceses e indios. Esta lucha fue la más significativa porque resultó ser una derrota decisiva para Francia. En el Tratado de París de 1763, los franceses cedieron sus posesiones norteamericanas que quedaban al este del río Mississippi a Gran Bretaña y las que estaban al oeste a España. La consolidación de la autoridad británica en Norteamérica no tuvo el final feliz que esperaba la corona, sin embargo. El Parlamento británico aprobó una serie de leyes destinadas a pagar el costo de la guerra, una forma razonable para que los colonos estadounidenses contribuyeran al gasto de su propia seguridad, o eso pensaban los europeos, pero fue al contrario. Las colonias consideraron las medidas intolerables y comenzaron diferentes formas de resistencia, especialmente en Massachusetts, donde un motín famoso, el Boston Tea Party, destruyó una enorme carga de té en 1773 como protesta por los impuestos, lo que desató la furia británica y condujo a una mayor represión militar. Esto, a su vez, allanó el camino a la violencia cuando en abril de 1775 un grupo de milicias patriotas se enfrentó a un grupo de soldados británicos encargados de destruir los suministros militares de los colonos, en lo que se conoció como la Batalla de Lexington y Concord. La Guerra de Independencia de Estados Unidos había comenzado. Poco más de un año después, las colonias rebeldes se declararon independientes con palabras que todavía tienen eco siglos después. Sostenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Aún así, una cosa eran las palabras, otra cosa era enfrentarse al ejército más poderoso del mundo en ese momento. Afortunadamente para la causa americana, los estadounidenses tenían varias ventajas. Primero, el apoyo popular masivo. Segundo, la ventaja de poder usar tácticas de guerrilla. Y lo más importante, la ayuda de Francia, España y los Países Bajos, que inclinaron la balanza hacia la independencia. De ese modo, 6 años después de las batallas originales en Massachusetts y después de la muerte de un total de 50,000 personas de ambos bandos, los británicos finalmente se rindieron después de la batalla de Yorktown en 1781. Sin embargo, expulsar a los británicos resultó ser la parte fácil. Todavía quedaba la cuestión de crear un gobierno nacional cohesivo que pudiera traer prosperidad y resistir futuras invasiones británicas. El problema, sin embargo, era que una de las principales motivaciones del movimiento independentista había sido la desconfianza en la autoridad central. Entonces las nuevas colonias, ahora estados, optaron por un sistema llamado los Artículos de la Confederación, que limitaban seriamente el poder del gobierno central y esencialmente otorgaban un veto a cualquiera de sus miembros sobre las políticas nacionales. Fue un desastre total. Tanto es así que en 6 años se llevó a cabo una convención en Filadelfia para redactar una nueva constitución que creó un gobierno nacional mucho más fuerte y unificó a los estados en un solo mercado. Igual, la propuesta del nuevo marco legal fue recibida con sospecha, por lo que se instituyó primero una campaña de ensayos a favor de la Constitución, bautizada como los Federalist Papers, o ensayos federalistas. Y segundo y más importante, se agregaron un grupo de enmiendas destinadas a proteger explícitamente a las personas de los posibles abusos por parte del gobierno, hoy conocido colectivamente como Bill of Rights.
Esto, junto con el hecho de que la gente confiaba en que George Washington, el probable nuevo ejecutivo, no abusaría de su poder, llevó a que todos los estados ratificaran la Constitución para 1790. Mejor aún, en 1793, un inmigrante británico, Samuel Slater, inició la Revolución Industrial estadounidense cuando desarrolló la primera fábrica textil mecanizada en Pawtucket, Rhode Island, algo que pronto se extendió a otros estados. Amparado por su economía, EU pronto encontró una oportunidad inesperada. En 1803, la Francia napoleónica, necesitada de fondos, decidió vender sus territorios de Luisiana al presidente Jefferson y los estadounidenses, los cuales habían regresado a manos francesas debido a la desacertada política exterior de España. La compra a los franceses no solo duplicó el tamaño de los Estados Unidos, sino que inició la fase expansionista del país. En solo 50 años, todo el territorio que conforma los Estados Unidos modernos había sido adquirido, comprado o negociado. Motivados por algo que denominaron destino manifiesto, la idea de que EU debía controlar el territorio de océano a océano, el país se apoderó de gran parte de estas tierras como botín después de una guerra con México, la cual se había dado por una disputa de territorio después de que Texas, una provincia mexicana separatista, fuera anexada en 1845. El resto fue comprado o tomado de España o Gran Bretaña. Esto trajo nuevos recursos al país, como el oro, que se descubrió en California en 1848, pero la reciente expansión también complicó enormemente la política interna. A lo largo de la primera mitad del siglo XIX, el uso de mano de obra esclava negra se había extendido por todo el sur, a medida que incrementaban las tierras disponibles para la agricultura y la demanda de algodón se disparaba, lo que trajo mucha riqueza a los propietarios de las plantaciones de la región. Un patrón diferente se desarrolló en el norte a medida que la industrialización y el clima crearon los incentivos opuestos. Además, la brutalidad del sistema esclavista generó una profunda oposición moral que floreció en el norte en la forma del movimiento abolicionista. Estas diferencias se tradujeron en perspectivas políticas opuestas que polarizaron al país y se volvieron más difíciles de manejar en el Congreso. Una forma en que los políticos buscaron equilibrar estos intereses fue a través del mantenimiento de un número igual de estados libres y esclavistas en la Unión. Por lo tanto, si la esclavitud debería o no permitirse en los nuevos estados, se convirtió en la cuestión política de la época. Un acuerdo en 1820, luego ampliado con el Compromiso de Missouri en 1850, restringió la expansión de la esclavitud al norte del paralelo de 36 grados y medio. Pero en 1854, en un esfuerzo por facilitar la construcción de un ferrocarril transcontinental, el senador Stephen Douglas aprobó la ley Kansas-Nebraska, que abrió legalmente el territorio de Kansas a la esclavitud, siempre y cuando ésta tuviera el respaldo de su población. Esto llevó a personas a favor y en contra de la esclavitud a mudarse al área, lo que provocó violencia entre ellos en una serie de enfrentamientos que se conoció como Bleeding Kansas o Kansas Sangriento. Una de las personas involucradas fue John Brown, un abolicionista acérrimo de Connecticut, quien más tarde lideraría un intento fallido de iniciar una revuelta de esclavos en Harpers Ferry, Virginia. Al final, Kansas fue admitido como estado libre en enero de 1861, pero el acto exacerbó la situación del país. La resultante polarización destruyó uno de los dos principales partidos de Estados Unidos, los Whigs, y abrió el camino a un partido incondicionalmente antiesclavista, los republicanos. Cuando el candidato republicano, Abraham Lincoln, fue elegido el 6 de noviembre de 1860, los estados del sur lo vieron como una seria amenaza para la esclavitud. Solo 4 días después, Carolina del Sur convocó una convención para considerar la secesión y la votó formalmente el 17 de diciembre de ese año. Pronto se le unieron varios de los estados más al sur del país, los cuales, en febrero de 1861, se organizaron en un nuevo gobierno conocido como los Estados Confederados. El nuevo país tendría como piedra angular, según declaró el vicepresidente Alexander Stephens, la supremacía blanca. Enfrentado a una crisis de secesión, Lincoln envió tropas en abril de 1861 para tratar de proteger la propiedad federal en Carolina del Sur, pero los lugareños no lo permitieron. Cortaron de inmediato las líneas de suministro del fuerte Sumter y dispararon su artillería hasta que la guarnición del norte se rindió. Se habían disparado los primeros tiros de la Guerra Civil, el conflicto más mortífero en la historia de Estados Unidos. Los confederados tuvieron la ventaja inicial, especialmente porque tenían a Robert E. Lee de su lado, mientras que los generales de la Unión seguían cometiendo error tras error. Sin embargo, el predominio económico del norte, la superioridad numérica y el liderazgo de Ulysses S. Grant finalmente marcaron la diferencia, así que en abril de 1865 la Confederación se vio obligada a rendirse. Aún así, la victoria militar de la Unión trajo sus propios desafíos.
Por un lado, Lincoln fue asesinado el 14 de abril por un simpatizante confederado, un actor llamado John Wilkes Booth. Esto dejó a Andrew Johnson en la presidencia, un sureño que vio pocas razones para castigar al sur. Por otra parte, estaba el asunto de qué hacer con los otrora esclavizados. Lincoln había emitido una proclamación de emancipación en 1863 y la 13ª enmienda había abolido la esclavitud en enero de 1865. Pero el apoyo federal para la transición a una vida razonablemente próspera a estas personas nunca fue suficiente en la práctica, especialmente con Johnson a cargo. Esto, junto con la violencia de los sureños blancos, hizo que las secuelas de la guerra, un periodo conocido como Reconstrucción, fuera un proceso mediante el cual se restableció la supremacía blanca como la lógica cultural, política y económica de la región. En el resto del país, la economía floreció. El fin de la esclavitud allanó el camino para la incorporación de los recursos del oeste a los mercados del este, con la construcción del ferrocarril transcontinental en mayo de 1869, e incluso abrió la oportunidad para una mayor expansión. Alaska fue comprada a Rusia, por ejemplo. Esto, a su vez, significó un plan sistemático que desplazó a los pueblos indígenas de sus tierras tradicionales en el oeste. Los nativos al este del Mississippi ya habían sufrido violencia y desplazamiento, más notoriamente durante el Sendero de las Lágrimas, o Trail of Tears, que expulsó a la fuerza a los Cherokees del sureste a partir de 1830. Se continuó entonces ese mismo proceso en el oeste. Claro que los nativos se opusieron. La resistencia más famosa se dio por parte de Toro Sentado, un líder Lakota, y Jerónimo, un apache nacido en Arizona. Incluso hubo algunas victorias memorables, como la destrucción del regimiento de Custer en la batalla de Little Bighorn en 1876, pero ya para la década de 1890 la resistencia armada había sido aplastada y lo que siguió fueron apenas incursiones pequeñas y aisladas, mientras que la mayoría de los nativos habían sido colocados en reservaciones. De hecho, no se habían considerado ciudadanos de Estados Unidos hasta 1924. La prosperidad posterior a la Guerra Civil dio paso a un periodo conocido como The Gilded Age, o la Edad Dorada, una era mejor conocida por la inmigración europea masiva, la consolidación industrial y la expansión de los avances tecnológicos como los ferrocarriles y los telégrafos, que hizo de algunos hombres muy ricos, incluidos J.P. Morgan, Andrew Carnegie y por supuesto John D. Rockefeller, quien se convirtió en el estadounidense más rico de todos los tiempos. La desigualdad que resultó desencadenó una reacción que a su vez dio nombre a un nuevo periodo llamado Era Progresista, donde la movilización social trajo consigo la regulación antimonopolio, la elección directa de senadores, la legalización del sufragio femenino y el fortalecimiento del movimiento obrero. Simultáneamente, el país se volvió cada vez más poderoso a nivel global. Continuó su expansión territorial, anexando Hawái y ganando varios territorios españoles, incluidos Guam, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, después de una guerra con España en 1898. Sin embargo, su verdadero surgimiento como potencia mundial se produjo en 1917, cuando Estados Unidos optó por entrar en la Primera Guerra Mundial del lado de Gran Bretaña y Francia, cambiando decisivamente el rumbo de la guerra a favor de sus aliados. Esta ascendiente importancia global para los Estados Unidos se detuvo temporalmente cuando el mercado de valores del país colapsó en 1929, lo que precipitó un impacto económico masivo que provocó una reducción del 29% en el PIB real y una enorme tasa de desempleo del 25% en 1933. Los EU, bajo la presidencia de Franklin D. Roosevelt, intentaron mejorar la miseria económica de la Gran Depresión con extensos programas gubernamentales conocidos como New Deal o Nuevo Acuerdo. Pero la desaceleración económica continuó por el resto de la década. Al final, lo que sacó a Estados Unidos de la zanja fue el gasto público que se hizo necesario debido a la Segunda Guerra Mundial, resultado indirecto de la depresión. Al igual que en la Primera Guerra Mundial, EU no fue uno de los combatientes originales de la guerra, sino que decidió ingresar al conflicto mundial solo después de que Japón atacara un puerto en Hawái, Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941. Sin embargo, la victoria tendría un costo mucho más alto, tomó el triple de vidas estadounidenses y la necesidad de lanzar 2 bombas nucleares sobre Japón para poder finalizar la guerra. Pero al final, EU junto con su aliado, la Unión Soviética, emergieron como superpotencias claras e indiscutibles. Sin embargo, la sociedad entre Estados Unidos y la URSS duró muy poco. Los malentendidos mutuos, las diferencias ideológicas y las preocupaciones geopolíticas convirtieron la alianza en una guerra fría, en la que el objetivo principal que se fijó Estados Unidos fue detener la propagación del comunismo. Esto se tradujo en muchas guerras en lugares distantes como Corea y Vietnam,
pero también en inversiones en educación superior, NASA y tecnología militar en general, en un esfuerzo por vencer a los soviéticos. Esta estrategia gubernamental llevó a un hombre a la Luna y condujo a todo tipo de tecnologías derivadas, como GPS, celdas solares e incluso ARPANET, la base de lo que luego se convirtió en Internet, lo que trajo crecimiento económico al país en general en las décadas de 1950 y 1960. Por supuesto, no todos pudieron compartir esa prosperidad. En el sur, Jim Crow, un sistema de discriminación legal establecido para evitar que los negros ganasen poder, cerró la mayoría de las vías de movilidad social para cualquiera que no fuera blanco. En otros lugares, leyes similares significaron que los no blancos terminaron desproporcionadamente en viviendas inferiores. Mientras tanto, las mujeres en general también enfrentaron todo tipo de obstáculos legales, aún en su capacidad para divorciarse, quedarse con su trabajo si terminaban embarazadas o incluso obtener una tarjeta de crédito. Como resultado, durante las siguientes 2 décadas, el país experimentó una movilización masiva y un activismo político generalizado a favor de los derechos civiles y las minorías vulnerables, bajo el liderazgo de personas como Martin Luther King, Rosa Parks, Gloria Steinem, César Chávez, Dennis Banks, por nombrar solo algunos. Este activismo estuvo acompañado por una revolución cultural más amplia en los roles de género, las actitudes sexuales y las normas sociales que trajeron cambios en la música, al arte y el cine. A fines de la década de 1970, Estados Unidos era un lugar mucho menos conservador de lo que había sido al final de la Segunda Guerra Mundial. Esto a su vez trajo una reacción conservadora que logró elegir a Richard Nixon, Ronald Reagan y George H.W. Bush, con un brevísimo interludio para la presidencia demócrata de Jimmy Carter, quien fue elegido a raíz de un escándalo masivo conocido como Watergate, cuando Nixon optó por espiar ilegalmente a sus oponentes. El dominio republicano no logró que retrocedieran los cambios culturales más amplios, pero puso fin a la coalición demócrata que se había sostenido desde el New Deal, con un llamado a bajar los impuestos para los ricos y el recorte al estado de bienestar para impulsar la economía. Esta perspectiva general prevaleció incluso cuando un nuevo demócrata, Bill Clinton, fue elegido en 1992 y continuó con su sucesor, George W. Bush, quien tuvo como mensaje central de su campaña el continuar recortando impuestos. Los resultados económicos fueron desiguales, con un crecimiento notable bajo Reagan y Clinton, pero con una desigualdad creciente. El ataque terrorista del 11 de septiembre al comienzo de la presidencia de W. Bush cambió la conversación por completo. Convirtió al presidente en la persona con el índice de aprobación más alto jamás registrado, con un 90%, y aseguró su reelección. Pero su invasión desacertada de Irak y una nueva crisis económica en 2008 aseguraron que los republicanos no fueran votados para un tercer mandato. En cambio, la esperanza se puso en Barack Obama, el joven senador de Illinois, que había ganado notoriedad política solo 4 años antes con un discurso en la convención demócrata. Sin embargo, su luna de miel fue breve, provocó una oposición republicana masiva y aunque pudo ser reelegido, su huella en el país fue mucho menor de lo que parecía posible en 2008. Eso se dio en particular porque su sucesor terminó siendo Donald Trump, una personalidad de la televisión que pocas personas esperaban que ganara, incluido él mismo. El nuevo presidente inmediatamente se dispuso a deshacer las políticas de Obama, especialmente en torno a la inmigración, polarizando al país incluso más que su predecesor, de modo que fue obligado a retirarse después de un solo mandato. El hombre que lo reemplazó fue el vicepresidente de Obama, Joe Biden, la persona de mayor edad en ser elegido presidente, 47 años después de haber sido electo senador por primera vez y 32 años después de su primera candidatura a la presidencia. Actualmente el país está disfrutando de un repunte económico después de la debacle de COVID, pero aún enfrenta una serie de desafíos que incluyen la desigualdad, el costo de la vivienda y quizás lo más importante, un proceso político cada vez más disfuncional. Estados Unidos parece estar en la cúspide de un cambio dramático. Queda por ver si será para mejor o no.